Lo hemos hecho hace un rato atrás, estudiando su palabra, y hoy prestaremos atención a lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra leída en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 15. Y los versículos 50 al 58. El Señor resucitó. En el mundo cristiano, en todas las iglesias evangélicas hoy día, estamos celebrando este evento maravilloso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunas congregaciones temprano hoy, a las 6 de la mañana, otras a las 7 de la mañana, otras después de toda una vigilia, hoy día en la mañana celebraron el culto de resurrección. Algún día lo tendremos nosotros también, un culto de resurrección. No importando el lugar, el idioma, la idiosincrasia de los creyentes, la forma de vestir, la capacidad económica, todos celebran que el Señor resucitó. Se dice, y no sin razón, que de la abundancia del corazón habla la boca. Siendo niño conocí a un hombre que, no importando la ocasión o la compañía en que se encontraba, él hablaba siempre del frigorífico donde trabajaba. Daba lo mismo que estuviera conversando usted, pero todo él lo relacionaba con el dichoso frigorífico. No tenía otro tema. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, los versículos 18 y 19 dice que por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal. Hay también todo un entramado doctrinal para explicar la mundanalidad de supuestos creyentes. En este caso le asignan una nueva categoría. Le llama creyente carnal. ¿Por qué? Porque ya que solo piensan en lo terrenal, dicen ellos, bueno, ellos son creyentes carnales. Sin embargo, el apóstol no conocía ni admitía esta categoría, pues en el mismo texto dice que los tales dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Por lo tanto, algo como un creyente carnal, eso no existe. Por estos días en el así llamado mundo cristiano, y sobre todo en América Latina, hay abundante pensamiento religioso. Pero mucho de este decir solo se refiere a lo que yo puedo aprovechar y sacar como ejemplo de la semana de la pasión. Desconectan así estos eventos del plan redentor de Dios. Por ello, solo se desprenden ejemplos de sufrimiento, de opresión, de injusticia, de amor y de perdón, pero todo desconectado. No desconocemos que hay algo de todo esto y más, pero no debemos ni podemos desconectar estos eventos del Evangelio como un todo. Miremos cómo lo expresa Pablo antes en este capítulo, en los versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Miren la importancia de esta doctrina esencial del Evangelio.
Ahora, nótese aquí la importancia de dos cosas que hoy son desconocidas. Uno, la preponderancia de las Escrituras. Y dos, un reconocimiento explícito de la realidad del pecado. Y ambas, las Escrituras y el pecado, no tienen lugar en cierto tipo de cristianismo. Un cristianismo sincrético, amigo del paganismo, un cristianismo que si reconoce el pecado, solo lo hace en que el pecado existe en la esfera económica y en la esfera social, y que para eliminarlo no necesita de Cristo, solo le basta con educación. Habiendo desechado las Escrituras como guía, ¿es de extrañarnos que el pecado como concepto y realidad sea algo del pasado remoto? Porque, ¿cómo nos llega el conocimiento del pecado? Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo hemos podido ver todos estos domingos en los estudios. Ya ves entonces que ignorar las Escrituras te lleva a ignorar tu propio pecado. Reflexionar hoy en la resurrección de Cristo nos lleva al libro de los libros. Allí descubrimos, como dice Pablo en Romanos 4:5, que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó, dice Pablo, para nuestra justificación. Dividiremos nuestro texto, 1 Corintios 15, del 50 al 58, en tres partes. En primer lugar, hablaremos de la resurrección como un cambio radical, los versículos 50 al 53. En segundo lugar, la victoria de la resurrección, los versículos 54 al 57. Y luego, la tercera parte, tercera y última, los desafíos que impone la resurrección. Veamos entonces la primera parte, la resurrección, cambio radical. Versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando desde la perspectiva de que él no va a morir, sino que va a estar vivo cuando esto ocurra. Entonces, los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, encontramos al Señor diciéndole a Nicodemo lo siguiente: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5 repite el concepto cambiando la palabra ver por entrar y añade: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El cambio requerido aquí no es una mera reforma superficial, un cambio moral o una corrección cosmética. No, hermanos. Este cambio no es producido por la voluntad humana. Es un profundo cambio del corazón, de la voluntad y aún del carácter. Esto es nacer de nuevo. Es nacer de arriba. Nacer de la palabra de Dios. Este nacer de nuevo, en palabra del obispo Wright, dice, es pasar de muerte a vida. Es la implantación en nuestros corazones de un nuevo principio procedente de lo alto.
es dotar de existencia a una nueva criatura, con una nueva naturaleza, nuevos hábitos de vida, nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevos juicios, nuevas opiniones, nuevas esperanzas y nuevos temores. Ahora bien, tal como dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Nuestra naturaleza pecaminosa está corrompida desde la raíz. Nada bueno hay en ella. Ocuparse de la carne, dice Pablo, es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como también dice Pablo en Romanos 8:5. Y aquí leo de la Nueva Traducción Viviente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Llegado a este punto, urge una pregunta. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué es lo que domina tu vida y pensamiento? Si has nacido de nuevo, la semilla divina ha sido implantada en tu corazón y da frutos apacibles de justicia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta nueva vida es incorruptible, es vida eterna. Sin embargo, nos acompaña en nuestro peregrinar nuestra naturaleza pecaminosa, que encuentra expresión y manifestación por medio de nuestros cuerpos físicos. Es el que día a día se deteriora, pero será renovado y transformado en un cuerpo glorificado. Este deterioro nos dice que así nuestros cuerpos no son aptos para la vida eterna. Necesitamos otro cuerpo, ya que la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Cómo ocurrirá esto entonces? Aquí el apóstol Pablo nos revela el misterio. Dice: todos seremos transformados. Será en un momento, en un instante. Será otra magna operación del Espíritu de Dios que vivificará nuestros cuerpos mortales. Al sonido de la trompeta final, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles con un cuerpo glorificado, y quienes estén vivos entonces serán transformados por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Nuestros cuerpos hoy están sujetos a la enfermedad, al decaimiento y a la desintegración. Sin embargo, serán vestidos por Dios con incorrupción y con inmortalidad. Seremos sujetos pasivos de este actuar de Dios. Será la etapa final de nuestra gloriosa redención. Él vestirá nuestros cuerpos mortales de gloria e inmortalidad. ¿Te das cuenta, hermano, de tus deudas de gratitud? Pero, ¿cómo es esto posible? Primero los Corintios capítulo 20, versículo 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, ¿qué ocurrirá si no has nacido de nuevo? Pues morirás de nuevo, eternamente. No querrás experimentar esto. Y maldecirás el día que no obedeciste el Evangelio.
Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pululan hoy los charlatanes que pretenden predecir el futuro. Y también hay pseudoapóstoles que predican solo cosas agradables al oído. No soy de ellos, pero debo advertirte que si no has nacido de nuevo, con certeza tu final está descrito claramente en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Serás juzgado según tus obras, si no has nacido de nuevo. Y créeme, tú no quieres ese juicio. Ese juicio será vergonzoso. Todas tus obras serán expuestas. No habrá escapatoria. Todo lo que hemos hecho, si no estamos en Cristo, todo va a ser expuesto. No habrá disculpas. Pero Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. El Santo Hijo de Dios fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, puede ser justificado ahora por la obra de Cristo. El Señor resucitó. Aleluya. Veamos en segundo lugar la victoria de la resurrección, los versículos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo instante en que Dios vestirá nuestros cuerpos de inmortalidad, gozaremos la victoria sobre nuestro postrer enemigo. La muerte será derrotada, su imperio tocará a su fin y no se conocerá más. Es tanto el gozo del apóstol aquí que parece resumir lo antes dicho por los profetas Isaías y Oseas, cuando ellos hablan de la victoria de Dios en beneficio de los suyos. Pues dice Oseas 13:14, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte,
y seré tu destrucción, oh Seol. Esta es la promesa de Dios, que Él mismo cumplirá. Allí es cuando será completa nuestra salvación. Ya no habrá un porvenir, un futuro glorioso, porque estaremos en la antesala de la misma gloria. Isaías capítulo 25, versículo 28, nos habla de la misma y consoladora promesa hecha y cumplida por el mismo Dios. Dice allí: destruiré a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El apóstol Juan también nos desvela una visión sublime. En Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Junto con la muerte, el llanto, el clamor y el dolor cesarán para siempre, porque son parte de las primeras cosas que han de pasar. Si miramos hacia atrás, hacia el Calvario, vemos el triunfo de Jesús sobre la muerte. La tumba vacía es la evidencia que los ángeles anuncian y que los creyentes proclaman: Él vive, el Señor resucitó, aleluya. Y este es el anticipo de la resurrección de todos los creyentes. Al reflexionar en estas promesas hechas por los profetas y cumplidas en Jesucristo, al mirar hacia adelante y ver la resurrección de todos los fieles, al constatar que el llanto, el clamor y el dolor serán cosas del pasado, que la angustia, el abatimiento, el sufrimiento y la lucha tienen fecha de vencimiento, el apóstol y con él cada creyente puede burlarse y con sarcasmo y fina ironía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado y el conocimiento del pecado nos viene por medio de la ley. La ley trae a luz el pecado cometido contra Dios y también sentencia y condena al pecador a muerte. Dice Calvino que la muerte no tiene otra arma para herirnos que el pecado, ya que la muerte viene de la ira de Dios, pero Dios solo está airado con nuestros pecados, de manera que si quitamos de en medio el pecado, la muerte ya no podrá dañarnos nunca más. Es la ley de Dios la que le da a ese aguijón su poder mortal. Pero, como habremos sido vestidos de gloria e incorrupción, los lazos de la muerte serán inertes, las cadenas del pecado serán hundidas en el profundo océano de la gracia de Dios y ya nunca más serán para siempre. Ahora, sueltas las ligaduras de la muerte, experimentaremos la verdadera libertad, perfección infinita y santidad purísima para adorar y bendecir a nuestro Dios por toda la eternidad. En Romanos capítulo 7, cuando el apóstol habla del poder del pecado, encuentra en Jesucristo al libertador. Luego de encontrarse en sí mismo miserable y perdido, exclama él con júbilo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En nuestro texto, cuando nos viene hablando del poder de la muerte, encuentra al mismo libertador. Y vuelve él a prorrumpir en alabanza, pues dice: más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos redimió del pecado y la muerte, y su victoria es nuestra al estar en Él.
Dios nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. La vida, pasión y muerte del Señor fue para liberar a los que estaban sujetos a la esclavitud del pecado. La certeza de esa liberación es lo que recordamos hoy, su resurrección. ¿Cómo no cantar henchidos de gratitud? El Señor resucitó. Aleluya. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros lo reconocemos como tal y en gratitud y adoración reverente le servimos haciendo su voluntad en nuestro diario vivir. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Él es tu Señor? Si Él es tu Señor, Él tiene preponderancia entonces sobre tus deseos, sobre tus ideas, sobre tus actos, sobre tus pensamientos y sobre tus palabras. Veamos por último los desafíos que impone la resurrección, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo termina aquí su argumentación sobre la resurrección. Así que, puesto que, debido a que tenemos estas grandes y ciertísimas promesas, no nos dejemos mover de las realidades del Evangelio. Si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Pero, dado que Cristo ha resucitado y que su resurrección es evidencia y garantía de la resurrección de su pueblo, no se sigue que naturalmente o lógicamente su pueblo permanezca firme y sea constante en el buen obrar, creciendo así en la obra del Señor. ¿Y cuál es esta obra? Su obra es opuesta a la obra del diablo. Este vino a robar, a matar, a destruir. Roba la inocencia, la pureza, la buena voluntad. Destruye las buenas intenciones, las amistades, el amor. Mata al hombre con sus vicios y deleites. Destruye hogares y asesina la fidelidad y la libertad. Mas la obra de Cristo es la destrucción de la muerte por medio de la destrucción del pecado. Y dándonos vida eterna, nos pone a salvo de ambos. Por eso predicamos a Cristo crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. No nos predicamos a nosotros mismos, tampoco nos embarcamos en discusiones interminables que engendran contiendas y peleas donde se ausenta el amor y la caridad porque señorea el orgullo. El mundo está en tinieblas y necesita luz, no chispitas. ¿Cuál es el desafío entonces que se nos impone? Lo veremos más claramente en Romanos capítulo 6, versículo 4, puesto que allí dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, eso es lo que nos viene enseñando Pablo acá en Romanos 15, en 1 Corintios 15. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Y una descripción exhaustiva de esta vida de resurrección la encontramos en Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 6. Abre tu Biblia ahí y déjala abierta. Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 6.
Nota que comienza el capítulo 3 con el condicional sí. Tenlo presente. Esto que viene no es para todos. Esto es solo para quienes han resucitado con Cristo. Esto es solo para quienes han nacido de nuevo. Si aún estás en tus pecados, si aún no te has arrepentido de tus pecados, no intentes hacer esto, porque te verás frustrado en tu empeño, o te afirmarás en alguna rama, que por el peso de tu pecado cederá y caerás estrepitosamente. Pero antes de esto vivirás engañado. Por tanto, es fundamental que sepas que esto va dirigido a ti solo si has nacido de nuevo. Aquí se cumple Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Cuáles entonces son los desafíos de la resurrección? Bueno, mencionaré 4. Primero, debemos buscar diligente y constantemente las cosas de arriba. Este buscar no es un buscar para encontrar. Busco a ver si encuentro. No, no se trata de eso. Es buscar para obtener. Es como ir al banco a cobrar un cheque. No vas pensando en ir al banco a ver si en una de esas el banco tiene plata. ¿Verdad? No. Tú vas al banco porque sabes que ahí está lo que tú estás buscando. Debemos buscar las cosas de arriba. No es que estén escondidas de nosotros, no. Debemos buscar porque las podemos obtener. Pablo nos dice en Romanos 8:32, al que no escatimó ni a su propio Hijo. Nota este dar. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no nos niega lo que es bueno para nuestra vida. Él nos lo da abundantemente y sin reproche. ¿Y qué es lo que necesitas? Yo necesito misericordia. No solo para mí, sino también para otorgarla. Yo necesito benignidad, una actitud amable, bien intencionada y carente de severidad. Yo necesito humildad, porque soy tan necio. Soy dado a creerme algo cuando en realidad no soy nada. Yo necesito mansedumbre y paciencia para soportar, perdonando las quejas de unos y otros. Amor, paz y gratitud están al alcance en mi búsqueda, porque cada una de estas virtudes la tengo en Cristo. Entonces, no se trata de buscar para encontrar, es buscar para obtener. Buscar las cosas de arriba. Se lo encuentras en los versículos 12 al 15 del capítulo 3 de Colosenses. En segundo lugar, hay cosas que debo eliminar. Hay cosas que debo dejar morir. Cosas en las que anduve antes cuando vivía en ellas. La vida de resurrección es incompatible con lo terrenal. Si somos inconsecuentes, atraeremos la ira de Dios sobre nosotros. Deja que mueran estas cosas. No solo la inmoralidad, sino también los malos deseos y la avaricia. Dios los cataloga como idolatría y Él nunca consentirá a un idólatra. Si te das cuenta que sabes que algo es malo,
déjalo. Hace muchos años atrás, un día fui a visitar a mi mamá, me doy cuenta que en el jardín había una plantita. Ellos tenían un arrendatario atrás. Le digo, mamá, ¿quién plantó eso? Ah, es el vecino. ¿Es bonita la planta, hijo? Sí, es bonita. Y hay que regarla. Esta es una planta que requiere agua y requiere mucho sol. ¿Usted sabe qué planta es? No, me dijo, no sé. Esta planta es marihuana. Me dijo, ¿de verdad? Sí, mamá. Esta es una planta de marihuana. Me dijo, hijo, y yo hasta la he estado regando. Fue a buscar agua caliente y comenzó a regarla. Ella no lo sabía, pero yo sí sabía. ¿Qué hubiera pasado si yo no le digo nada? Ella sigue regando la plantita. Y el inquilino feliz, le cuidaban su plantita. Hermanos, el Señor no nos permite ver cosas para que nosotros nos enteremos. El Señor no nos permite ver cosas para que nosotros satisfagamos nuestra curiosidad. El Señor nos permite ver cosas para que nosotros obremos. Para que vamos con palabras de verdad, con amor pero con firmeza, y digamos la verdad. Y digamos, no, esa conducta no es aceptable. Porque yo lo digo, no, porque Dios lo dice. Hay que regar esas plantas con agua caliente para que mueran de una vez. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Versículo 5. En tercer lugar, la vida de resurrección es incompatible con lo que la sociedad y a veces nosotros tratamos de pecadillos, como la mentira que hablamos hoy día, ¿no? La ira, el enojo y la malicia. No estoy enojado, solía decir, estoy molesto. ¿Cuál es la diferencia? Pero así nos engañamos. A alguien muy cercano me decía, o cada vez pronunciaba esta frase, es que me da rabia. Así arrastrando la R. Era mucha rabia. Claro, la Biblia no habla de la rabia, porque en realidad la rabia es una enfermedad. La rabia es transmitida por un murciélago, por un perro, por un gato. Esa es la rabia. Pero nosotros al ponerle rabia y al no encontrarlo en la Escritura, pasa. Le dije, mire, lo que usted está diciendo no es rabia, porque para la rabia hay una inyección, pero para la ira, que es lo que usted manifiesta, hay que ir a las plantas del Señor y arrepentirse. Nos miramos, le cambiamos nombre para hacerlo más aceptable. La misma sociedad ha hecho esto. Sí, es una mentira piadosa. Una mentira blanca. Es una mentirita. Una mentira chiquitita. No es aceptable. Ya vimos la inspiración que hay detrás de esto. Versículos 8 y 9.
de Colosenses 3. En cuarto lugar, la vida de resurrección se evidencia en y con la morada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ellas nos dirigirán a una vida de gratitud y gozo, y no nos dejarán estar ociosos y sin fruto, según se desprende del resto del pasaje, los versículos 17 al capítulo 4, versículo 6. Leamos nuevamente el último versículo de 1 Corintios 15. Me lo recordó esto anoche Pastor Jaime cuando estuvimos hablando muy tarde. El versículo 58, él me decía, ese fue un versículo que me mandó Van Til hace muchos años. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay momentos en que deseamos tirar la toalla. Hay momentos en que deseamos salirnos del camino. Hay momentos en que, como Elías, nos dejamos caer debajo del enebro. Basta ya, Señor. Está bueno. Debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Puedes comprobar entonces cómo también en este texto aparece la relación entre la resurrección, el pecado y la palabra de Dios. ¿Cómo se relacionan estos conceptos contigo? Cristo resucitó. ¿Has resucitado con Él? ¿Vives la vida de resurrección? ¿O aún eres esclavo del pecado? Si eres creyente, ¿moldea la palabra de Dios tu vida? ¿O te estás conformando al mundo? Si no eres creyente, solo puedo decirte una cosa. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te invita a venir a Él. Hoy, entrégale tu vida a Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.